a todos y bienvenidos al espacio Ardemans. Un día más. Hoy vamos a hablar de la historia criminal del Partido Socialista con Javier García Isaac, que es el autor del libro que presentamos hoy, y con Fernando Paz. Les agradecemos su presencia entre nosotros. Y cuando yo mandé este cartel a los conocidos y amigos por WhatsApp, me respondió un amigo que decía: es imposible, la historia criminal del Partido Socialista no cabe en un libro, no cabe ni en la enciclopedia de Larousse, me dijo. Y yo le dije: pues Javier García Isaac ha conseguido sintetizarlo, ha conseguido coger lo más importante y ha conseguido hacer este magnífico libro que les recomiendo a todos que se hagan, porque no solo por su importancia, sino porque además está el autor aquí y que lo dedique pues es importante. Voy a dar la palabra a Fernando Paz, pero antes de ello, recordarles por favor que apaguen sus teléfonos móviles o los silencien al menos, porque si no es muy incómodo a lo largo de la conferencia. Pues tiene la palabra Fernando Paz. Muchas gracias, Asís, y muchas gracias también por haberme reventado la primera gracia de la noche, que consistía en decir que el gran mérito de Javier era haber condensado en un libro la historia criminal del PSOE. Pero bueno, suelo decir con alguna frecuencia que España tiene dos desgracias históricas. Una es el anticiclón de las Azores y la otra es el PSOE. El primero parece que lo vamos solucionando, pero lo del PSOE no tiene pinta. Decía lo del anticiclón porque pues durante mucho tiempo la verdad es que ha sido una verdadera desgracia para España, para el campo español y para nuestras posibilidades de desarrollo, pero a fin de cuentas es una cuestión natural. Pero lo del PSOE es peor porque es una decisión humana, en definitiva, ¿no? El PSOE ha sido y está siendo el gran lastre de nuestro país. Es una máquina de poder implacable, dispuesta a cualquier cosa, como todos sabemos, para conseguir el poder y para preservarlo. Por eso el título del libro de Javier, que es en verdad muy bueno, el libro, digo, es lo único que cabría poner un pero, ¿no?, a esta obra. Digo porque criminal y PSOE juntos en el mismo párrafo es un pleonasmo. Pero no había otra manera de titularlo y al final pues hay que terminar concediendo que incluso el título es también acertado. Bueno, el PSOE, como sabemos, ha estado ligado al crimen, al delito, a la amenaza, a la mentira, a la demagogia, que es a lo que se ha dedicado siempre, además de fomentar el odio y la división entre los españoles, que es una tarea en la que sigue afanado en nuestros días con verdadera fruición, hasta el punto de que nuestra supervivencia como nación pues verdaderamente está ligada a la desaparición del PSOE como un hecho necesario. Bueno, pues hecha esta declaración de principios, vamos a pasar ahora a hablar del libro de Javier García Isaac, que es lo que nos convoca hoy aquí, y que es quien explica en su libro justamente lo que acabo de decir. Y puesto que hablamos del PSOE, Javier, pues qué mejor, ¿no?, que empezar con José María Aznar. ¿Qué te parece? José María, recientemente nos ha obsequiado con una añoranza de Felipe González, ¿no?, de esta de que resulta que con González vivíamos mejor, se ha dicho, y que lo prefiere mucho antes que a Santiago Abascal. Es que el centro reformista es excesivamente tonto. Bueno, yo lo primero agradeceros a todos ustedes, a todos vosotros que estéis hoy aquí en un día tan complicado, y eso que no hay fútbol, pero hay lluvia, y ya sabemos que en España Fernando odia la lluvia, el sacar a Fernando de casa cuando llueve, de verdad, Fernando es un... improvisación. No odio la lluvia. Odias la lluvia profundamente. Odio el frío, ¿no? Tú quieres solo a ti te gustaría vivir en Kenia. Pero en Kenia llueve mucho. Bueno, pero la temporada de no lluvia. Bueno, pues odio la lluvia, no me he dado cuenta hasta ahora. A Fernando le encanta el cambio climático. Eso es verdad. Pero no el cambio climático cualquiera, le gusta el calentamiento global. Porque hay varias fases de cambio climático, ¿no? Tiene que ser el calor. Ahora ya sabemos que ahora llueve, pero nos han dicho que va a haber sequía. En agosto va a haber sequía, a pesar de que en Sevilla han dicho que ya hay agua para los próximos 5 años. Eso es lo de menos. Bueno, todos los males de España se lo debemos al PSOE. Y a José María Aznar lo fue. Que un pájaro como José María Aznar, su admirador, digo, para que nos fijemos en la tontería, cogiendo el hilo de Fernando Paz, para que un pájaro como José María Aznar, que muchos decían que es el mejor presidente que ha tenido España en los últimos 50 años,
para mí el mejor presidente, como dijo un amigo mío, fue el bolso de Soraya Sáenz de Santa María, que estuvo una tarde de presidente. Y efectivamente, ese ha sido el mejor presidente de los últimos 50 años, ¿no? Y para que digas que admira al corrupto González, eso nos da la magnitud de la España que estamos viviendo. Es decir, el propio Aznar, que estuvo 8 años, y es verdad que deja... luego había que analizar los datos macroeconómicos y todo esto, pero había mejorado el empleo, aunque era un empleo de aquella manera, luego el boom inmobiliario, pero que llegue él a decir que añora o que está más cerca de Felipe González que de Abascal, que a día de hoy no ha gobernado, te da la magnitud de lo hipnotizado que está una parte de la población española, que están absolutamente hipnotizados. Bueno, en el libro lo que vengo a decir, en que lo haya leído... 130 páginas de escándalos socialistas con González, aquí. 130 páginas. Solo de escándalos con Felipe. Es que hay un tercio del libro que se lo lleva a Felipe González, otro tercio, los crímenes de sangre del socialismo, y el otro, cómo se matan en el exilio por a ver quién se quedaba con lo que habían robado a los que habían asesinado. Es que no hay más. Es incompatible el progreso de España con el PSOE. Yo, el gran mérito de este libro, la culpa la tiene Luis Valiente, que es el editor, que habíamos pensado un libro sobre la historia del PSOE y tal, y llegó un momento que dijimos, oye, es que la historia del PSOE solo tiene una, que es criminal y corrupta. Y es verdad. Hubo amenazas de secuestrar la edición, de prohibirla, de querellas por el título, no hemos recibido ninguna, porque todo lo que contamos en el libro está tan documentado que mucho de lo que ahí decimos sale de sus fuentes, porque el problema es que ellos se sienten orgullosos de sus crímenes. Es decir, la ley de memoria histórica ha sido un intento para intentar borrar sus huellas, pero todo en el PSOE, todo es corrupto y criminal, todo. A día de hoy lo estamos viendo. Pero a lo largo de toda su historia, desde la primera aparición Fernando en las Cortes, en 1910, tenían un diputado que era Pablo Iglesias Pose, el fundador, hablo de 1910, como el 7 de julio, en la primera intervención que hacen en el Congreso de los Diputados, es para amenazar de muerte a uno de los líderes del Partido Conservador, Antonio Maura. Ojo, 2 semanas después, Antonio Maura tuvo un atentado, salvó la vida milagrosamente en una estación de tren. Es decir, que solo ha habido una época que, si uno analiza, podía ser mirado pues con cierta... y es cuando colaboran con la dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente, Largo Caballero venía a ser una especie de secretario de Estado de Trabajo y tal, pero uno analiza y por qué lo hacen, y lo hacen para acabar con la CNT. No lo hicieron por el trabajador o por España, lo hicieron por la competencia de ver quién se quedaba pues con las fábricas, con el monopolio del sindicalismo, y por eso colaboraron con Primo de Rivera. Luego le dejaron también tirado a Primo de Rivera. Y no ha habido nada, absolutamente nada en el PSOE que sea digno de reseñar más que el robo y el asesinato y la corrupción. Es más, para luchar contra una banda terrorista, organizaron otra banda terrorista. No, teniendo todo el poder, una mayoría absolutísima, esto me recuerda a Mariano Rajoy, fueron incapaces de utilizarla para el bien, ¿no? Bueno, hasta ficharon al ex-juez prevaricador Baltasar Garzón como acto de limpieza y pureza, y aquello les salió mal porque acabó siendo expulsado de la carrera judicial por prevaricar. Es decir, no dan una. Claro, porque ellos querían neutralizarlo, digamos así, y a él le dominaba una ambición irrefrenable. Y entonces pues las cosas como que no se... Han hecho las paces ahora. Sí, han hecho hace mucho ya. Sí. Hombre, unos chorizos y criminales y el otro prevaricador... Pues, se llevan bien, ¿entiendes? Se entiende. Bueno, tras las elecciones del 82, un periodista que entonces era muy... En fin, gozaba de una gran consideración, que se llamaba Martín Prieto, dijo que en una... Desapareció unos días, Martín Prieto. Desapareció, sí. No se sabe dónde estaba. No se sabe. Aquí hay cosas parecidas que luego podemos tocar con un poco de cuidado. Sí. Porque tratándose del tema al que se trata, con el verbo más adecuado no es tocar, pero en fin. Decía que tras ganar las elecciones del 82, Martín Prieto, que pues eso, que era un periodista muy reputado entonces, aseguró que en una cena, después de la victoria del PSOE, Guillermo Galeote, que era el responsable de finanzas del partido,
delante de una nutrida representación de periodistas, dijo que al PSOE le correspondía el 10% de la riqueza nacional, que se la iban a apropiar. Igual se quedó corto, pero este hombre era el responsable de finanzas del PSOE, acabaría dimitiendo, creo, por ahí, en el año 90, 91, una cosa así, precisamente, bueno, acusado de una corrupción galopante, y eso sí, él dimite virtuosamente diciendo que no quiere que sus actitudes, en fin, manchen el partido. Joder. Bueno, todos hacen lo mismo, ¿eh? Incluso Óscar López dice que dimite pues para no perjudicar al partido. Todos sienten una fidelidad perruda al partido, que no a España. Pero después de haber estado en el partido y después de haber estado en la fontanería y después de estar haciendo lo que han estado haciendo. Lo que parece claro es que estamos ante una... O sea, no estamos ante episodios ocasionales de corrupción, sino ante una corrupción estructural. Sí, vamos a ver, el PSOE es una máquina de triturar. Y el PSOE prevalece por encima de los demás. El PSOE tiene elementos como Ábalos, que parece que es como si fuera el pequeño Nicolás, no lo conoce nadie. Comentábamos hoy en tertulia, no sé si era Pedro, que a este paso José Luis Ábalos va a quedar para el recuerdo como un exdiputado del Partido Popular que se pasó al grupo mixto. El imaginario colectivo empieza a pensar que Ábalos nunca ha estado en el PSOE, de verdad va a parecer que era el PP en un momento dado incluso. El PSOE es una máquina muy potente, quizás es la mafia española, igual que estaba la Cosa Nostra o estaba la mafia en Chicago, Al Capone. El sinónimo de mafia en España sería PSOE. Y no estoy exagerando lo más mínimo, en todos los estamentos, todo lo que ha tocado es absolutamente corrupción en todos los ámbitos. Luego podríamos hablar, lo de Galeote también está muy involucrado con la Expo, aunque él se fue en el 91, está muy involucrado con la Expo de Sevilla del 92, con el AVE a Sevilla, con el AVE a Barcelona, con las Olimpiadas, donde el AVE en vez de costar 2 acabó costando 22. ¿Os acordáis del escándalo de Flick y Flock? En los que tengan cierta edad, Mr. Convoluto también, que había desaparecido una serie de dinero que habían dejado aquí, porque, claro, el talgo es tan bueno, que el rey emérito decidió venderlo a Arabia Saudí, y en España cogíamos tecnología francesa y alemana, pero nada española. Es curioso, lo sabes del año 92, tecnología española llevaba un poco, la tecnología talgo la encasquetó el emérito a Arabia Saudí, pero en España contratábamos tecnología alemana y francesa a cambio de que Francia, como son tan buenos, nos devolvieran etarras de vez en cuando. Luego los etarras nos dejábamos nosotros en libertad, porque esto es así. No sé para qué lo pedíamos. No sé para qué lo pedíamos, pues los mandábamos a la República Dominicana, donde ahora está Felipe González y José Bono. Pepe Bono, que ha salido del armario, está de moda. Salido del armario, esto es verídico, no lo digo yo, lo dice él. Nadie sabe la fortuna de José Bono. Un José Bono que es el que le presenta, y lo cuento en el libro, el que le presenta a Zapatero a Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias queda un nubilado, entre otras cosas porque Pepe Bono trabajó para un golfo, un viejo verde, como era Tierno Galván. ¿Os acordáis que le tocaba? Hay señoritas aquí en la máquina de escribir o en la caja fuerte a Susana Estrada, y parecía que estaba sintonizando una emisora de radio. Digo, pues Susana Estrada, pobrecita, y pertenecía al PSP cuando Tierno Galván era el abogado de los FRAP. Los FRAP era esa organización terrorista que a su vez había fundado un ministro de Exteriores del PSOE, Álvarez del Valle, el FRAP, que asesinó a 6 policías, a uno de ellos a puñaladas. Estaban tan colgados que eran maoístas de tendencia albanesa. Digo, el FRAP, y el padre de Pablo Iglesias era de esta organización, y el abogado era Tierno Galván y Pepe Bono. Es que Albania era lo más moderno. El país pro-chino de la zona del bloque llamado soviético, del otro lado del telón de acero, sí. El PSOE... Sigue quedando algún maoísta por ahí, ¿eh? Sí, pero porque no sabe ni quién era Mao. No, bueno, sí, en los medios de comunicación. Sí, tiene muchas ganas de ir a Ucrania, le van a hacer un fusil a medida. Pues tienes un poquito pequeñito, lo saben.
Sí, sí, yo creo Sí, que- hay gente que está muy belicosa y tiene ganas de ir al frente, y en concreto a este maoísta le van a hacer un fusil sin bayoneta, para que no se la clave. Se cae. No sea que se caiga y se la meta en la nuez. Aquí. Bueno, sí, un tipo. Bueno, decíamos ayer que estamos hablando de corrupción, pero Sí, toda la corrupción que al nos final, vamos. del tipo que sea, tiene una base previa moral. O sea, hay una corrupción moral previa y eso conduce pues, a distintas formas de corrupción. Y el PSOE es esencialmente un partido corrupto y esa corrupción comienza por justificar o por considerar y actuar de esa manera, que el fin justifica los medios, ¿no? Y siempre ha actuado de esa manera. Antes de la Guerra Civil, y esto también es actualidad gracias a Pedro Sánchez, o sea, hablar de la Guerra Civil, de la República y tal, es un tema de actualidad. Fascinante. Bueno, pues antes de la Guerra Civil el PSOE ya había manifestado abiertamente que estaba dispuesto a lo que fuera, que carecía de toda moralidad y que al relativizar su apoyo a la ley, por muy democrática que fuera la ley, pues eso, que en fin, apoyar la ley y acatarla o rechazarla o no cumplirla, lo haría o actuaría en función de si era conveniente para sus fines. Se dijo así públicamente por parte de aquel PSOE casi de la época fundacional, podemos decir. Bueno, es que llegan nuestros días, yo creo que no engañan a nadie. Bueno, ustedes saben que hace poco decía algún votante socialista que la verdad o la mentira eran conceptos religiosos, con lo cual ellos lo aceptan, no importa que una cosa sea verdad. Otra energúmena, una mamarracha, llegó a decir, también recientemente en estas entrevistas que hace nuestro medio de comunicación, le dijo a Víctor Quiles que esto era una partida de ajedrez y que no importaba mentir porque ella jugaba al ajedrez. Es decir, la verdad la mentira no les ha importado nunca, ¿no? Y eso, cuando jugamos en diferentes ligas, ¿no? Cuando uno tiene unos principios, que uno se siente mal cuando miente, de vez en cuando dices alguna mentira, pero a lo mejor no te sientes bien, tal, y juegas contra una gente que le da igual, que ellos reconocen que les da igual mentir. Entonces ya estás jugando en inferioridad de condiciones. Esto es así, a mí me cuesta mentir, de verdad. Yo por las maneras intento exagerar, intento luego reconducirme a mí mismo, ¿no? Digo, joder, no, esto ha estado mal, corrígete a ti mismo y tal. Y uno tiene cierto... Ellos no tienen conciencia, no tienen un pequeño ello que les esté aquí hablando, coño, que lo estás haciendo mal, que te has pasado, que no ha sido tan malo, luego ha sido un hijo de puta como otro cualquiera, pero intentas un poco tener esa calidad cristiana. Estamos jugando en distintas ligas, ellos no tienen. El PSOE siempre ha sido marxista hasta el año 79, que no lo abandonaron por nada, sino por un tema de, oye, nos dan pasta, que me dice la CIA y Billy Brandt, que si cambiamos de estrategia, pues vamos a ser el partido de la transición, y no, ningún problema, pues vamos a cambiar, en total, esto les queda un par de telediarios a los burócratas de Moscú y a Mao Zedong, que están como una regadera, no hace más que la viuda asesinar gente, bueno, la viuda no, todavía vivía, no, ya había fallecido en el año 79, y la banda de los Cuatro y tal, una banda de asesinos, y bueno, oye, pues ya dejamos de ser marxista, pues ya no queda nadie, ¿no? Y el Hoxha de Albania está con una regadera, pues, no hay ninguna cuestión ideológica. De hecho, en los años 30 hay incluso Julián Besteiro, que algunos dicen, oye, podía ser el más honrado, pero nunca renegó el marxismo, era un marxismo teórico. Luego estaba el de Indalecio Prieto y Negrín, que eran dos ladrones, los dos ministros de Hacienda, nos suena como ahora, y los dos eran muy amigos, y luego se mataron en el exilio para ver quién se quedaba con lo que habían robado. Y ese era un marxismo obrero, no habían dado palo al agua en su vida, ni habían visitado una fábrica. Y luego estaba el marxismo revolucionario, que era el de Largo Caballero. Ese eran las tres patas del PSOE, los tres marxistas, lo único de Julián Besteiro, que quería llegar al poder, con métodos democráticos, pero para instaurar la dictadura del proletariado. Nunca lo negó el propio Besteiro, ¿no? En la primera fase, luego él se desentendió de todo eso porque vio que era una locura. Que era la locura, que era todo este asunto. Y bueno, en definitiva, Besteiro era un buen hombre. Sí, el único honrado, por eso digo, que cuando me ponen ejemplos, digo, Julián Besteiro, pero era marxista, pero era un buen hombre en el sentido de todo lo que rodeaba al PSOE. El PSOE ha sido un partido golpista, estuvo involucrado en la Semana Trágica de Barcelona, fue el autor
del golpe de Estado de 1934. En una charla que tuve con Fernando hace relativamente poco en Albacete, comentábamos que si se hubiese ilegalizado al Partido Socialista en 1934, posiblemente no hubiese habido guerra civil. Ese es uno de los dramas de este país. Bueno, y que muestra también cuál es la actitud normalmente de la derecha, ¿no? Hacia el PSOE, esa actitud genuflexa. Bueno, lo hemos visto ahora con José María Hernández diciendo que a él, que esto de Felipe González le pone, el inventor de la revolución moderna. Sí, que le gusta, que él se siente... Sí, que además están en la misma empresa, aunque en departamentos diferentes, pero están en la misma... No han estado siempre, ¿eh? Sí, claro, están absolutamente en la misma empresa. Entonces, juegan a lo mismo. Lo del PSOE comentabas tú, el PSOE estaba teledirigido, empezando por el propio régimen, en los últimos franquista. El PSOE es una creación del régimen de Franco, desde presidencia de gobierno y desde los organismos de lo que llamaríamos, valga la comparación en España, el Deep State, ¿no? O sea, el Estado profundo, porque en España tenemos muy ligado al Partido Socialista, tenemos un Estado profundo que es el que dirige los grandes rasgos, los grandes caminos por los que discurre la política española y en consecuencia la sociedad española, que es quien articuló el asesinato de Carrero, que es el responsable del 23 de febrero, que es el responsable del 11M y que es el responsable de este proyecto de monarquía confederal que hay hoy en España. Es decir, las 4 grandes decisiones políticas, no las pequeñas decisiones del día a día que generan esas peleas intrafamiliares y estas cosas, sino las grandes decisiones que dirigen el país en un sentido o en otro, están teledirigidas, por decirlo así, desde unos determinados centros, desde unos determinados sitios que siempre han sido el mismo en los últimos 50 años y que siempre redunda en beneficio del Partido Socialista Obrero Español. Desde luego no es ninguna casualidad, claro. Tú hablabas del 23F, si queréis, lo metemos. Yo hablaba de 1934, fueron los organizadores de ese golpe de Estado, pero también fueron los organizadores, esto ya lo sabe todo el mundo, no hace falta, mi amigo José Antonio, es una frase que la odio, lo dice todo el mundo. Bueno, pues esto ya lo sabe todo el mundo, aunque no lo digan. ¿Quién estaba detrás del 23F? Fue un golpe de Estado tanto de Zarzuela como de Felipe González, vamos, del PSOE, pero eso no es, no estoy diciendo nada nuevo que no conozcamos ninguno. Es decir, él iba a ser el vicepresidente de gobierno y algunos ministros y todos conocían esa composición. Esto ya, a día de hoy, esto ya no se puede ocultar. Luego hemos visto cómo en el 2017 también han sido sumamente comprensivos con la intentada golpista en Cataluña, el 1 de octubre, porque ellos, y lo peor de esto, hay gente que dice, no, lo hace por 7 votos, no, si lo peor de Sánchez o del PSOE de ahora, que es el mismo de siempre, el PSOE va en continua evolución. Si os dais cuenta, el PSOE prescinde de determinados personajes, pero el PSOE siempre permanece, esto es una mafia que dice, bueno, hay personajes que irán pasando, otros vendrán, otros irán, pero esto, el PSOE, la mafia, siempre permanece y además permanece por el consentimiento de esa derecha cobarde, ¿no? Como andar. Es como ver El Padrino 1, 2 y 3, ¿no? Sí. La familia siempre está ahí. Marlon Brando se muere, ahí entre los tomatillos y tal, pero luego viene Al Pacino, que nadie contaba con él porque es el único honrado de la familia y tal, y se acaba haciendo cargo de la familia. Bueno, aquí, salvo por lo de honrado, que no van a encontrar uno, pero salvo eso, el PSOE funciona igual. Pero fíjate, tú comentabas como el PSOE, es verdad que hay una época nueva que es el PSOE de 1977, que es el PSOE de la CIA, de los servicios secretos del posfranquismo, lo cuento en el libro, y es el PSOE de la Internacional Socialista. Todos se ponen de acuerdo y cogen a los niños del régimen, a los niños, la mitad de los padres falangistas, algunos como el de Rubalcaba, pues alcalde de Guerrero, de San Pedro de San Pedro, si no me equivoco. Entonces cogen a niños de papá y salen la tortilla, que era muy divertido, se reunían ahí a comer una tortilla, joder, nos persiguen los grises, y luego se le metían en el talego, venía papá, ay, que salga para afuera, tal, y no pasaba absolutamente nada, porque no estaba prohibido ser comunista, estaba prohibido llevarlo a la práctica, claro, llevar a la práctica el comunismo es asesinar a gente, para imponer y eso es lo que estaba prohibido, pero había, la Facultad Española por Desgracia estaba lleno de catedráticos marxistas, todo el
mundo los conocía, de actores marxistas y comunistas, y no le pasaba nada. El problema es que tú eso lo llevaras a la práctica, entonces el que lo llevaba a la práctica, pues eso sí que estaba prohibido. Yo creo que fue un error del régimen, porque tenía que haber estado prohibido todo, absolutamente todo en este sentido. Esa despolitización a la que nos condujo al régimen, pues nos hizo pensar que esto de ser maoísta, la gente era gilipollas, no sabía lo que era ser maoísta, era ser moderno. No, yo no soy soviético, yo soy maoísta, no sabía lo que era aquello, como si eso fuera demócrata o algo así. Por lo visto se ligaba mucho. Sí, no, eso sí, porque luego había unas locuras, luego todo acabó mal, todo acabó mal, porque lo de mayo del 68 fue un mal experimento también, todo acabó tremendamente mal. Pero digo que Felipe González, al que tanto admira andar, empieza robando, y lo primero que roba son las siglas. Saben ustedes que el Ministerio del Interior se abre un día antes para que él inscriba sus siglas. Entonces, cuando llega el mamarracho de Rodolfo Llopis a inscribir sus siglas, resulta no, ya están cogidas. Pero sí. Ahora es cuando había. No, es que. Es el PSOE soy yo. Es el PSOE y dice, no, Felipe González lo inscribió ayer. ¿Cómo? Y entonces tuvo que escribir las siglas como el PSOE histórico. Y ese mismo año, en el 77, hubo 3 congresos. El primero fue el de Rodolfo Llopis, que fueron 4 gatos del exilio, que de verdad que estaban fanatizados, les faltaba un tornillo y medio. Y luego estaba el de Tierno Galván, que esté un poquito más listo, y dice, me parece que nos vamos a ir con nosotros, donde estaba José Bono, que luego hizo buena carrera, y luego estaba el de Felipe González, apoyado por todos, porque la transición se hace para que gane Felipe González. Le ponen hasta un medio de comunicación como es El País. Manuel Fraga puso 300.000 pesetas para fundar El País. Y recuerdo que Jesús de Polanco, al que conocí en una anécdota, acaba contando, no sé si era Ramón Tamames, le dice, oye, que estos se piensan que yo soy rojo, que no, que esto es negocio. Y era negocio, porque le habían montado El País como un medio de comunicación para la oposición. Es decir, todo estaba pensando. A mí me cuentan que Felipe González lloró amargamente en las elecciones del 79 porque todo estaba pensado para que él ganara. Pero y fue cuando Alfonso Cano dijo aquella célebre frase de los españoles se han equivocado. Se han equivocado. Porque el PSOE no ganó las elecciones. No ganó, porque estaba pensado para que ganara. Pero es todavía peor porque Adolfo Suez ahí tomó una postura más beligerante y le llamó marxistas. Y en cambio Manuel Fraga jugóse a Adolfo Suárez y por eso Manuel Fraga se quedó fuera de juego. Y por eso el más votado fue un CD. Bueno, y salió unas fechas antes, pero muy poquito antes, salió Adolfo Suárez en una locución televisiva a acusar al PSOE de que quería quitar la religión de los colegios. Sí, por eso digo que eso hizo que la gente al final se asustara y votara, porque estaban pintando y votara la dulce ley. No, pero la maniobra era llevar a Felipe González al poder, llevar a Felipe González al gobierno. Felipe González sabía perfectamente a qué estaba jugando. A Suresnes él llega escoltado por la Guardia Civil con un pasaporte expedido por la Guardia Civil y con un señor de la Guardia Civil, con él, literalmente. Es una maniobra que se monta para acabar de expulsar a los de Rodolfo Llopis del PSOE y para refundar un PSOE de la mano de una serie de personajes que estaban teledirigidos desde el régimen, de tal forma que el Partido Comunista, que era la gran preocupación en aquel momento del régimen y de Estados Unidos era quien había diseñado la transición y quien tenía mayor interés de que el Partido Comunista naturalmente no encajase en el nuevo diseño, pues digo que el Partido Comunista no tuviese representación. De hecho, antes de la legalización, en el otoño del 76, Felipe González habla con Adolfo Suárez y le pide por favor que no legalice al PCE hasta después de las primeras elecciones, para llevarse Felipe González todo el voto de izquierda. Claro, Suárez era un hombre escasamente ilustrado, no había leído a confesión propia absolutamente nada, excepto Papillón, que era una novela muy de moda en la época. Lo llevaba muy a gala, Lo llevaba a gala, que había leído Papillón, y decía entonces, Abril Martorell, que era su mano derecha, decía, ahora que Adolfo ha roto a leer, y era porque había leído Papillón. Bueno, pues Suárez, que era como era, pero que de tonto no tenía un pelo tampoco, le dijo a González que de no legalizar el PCE nada, porque claro, si toda la izquierda votaba a Felipe, obviamente el presidente de gobierno iba a ser él, ¿no? Pero toda la maniobra va destinada a bloquear el acceso del Partido Comunista al gobierno, a que tenga la menor representación posible, a que el Partido Socialista Obrero Español, convenientemente, como es lógico,
domesticado. Después, efectivamente, en el año 79 juraría Felipe González del marxismo cuando dijo aquello, una de aquellas cantinfladas de Felipe González, hay que ser socialista antes que marxista, que ya veías tú lo que quiere decir eso. No lo sabía él. Bueno, él sabía lo que quería. Él lo que quería. Sí lo sabía, pero sí sabía lo que quería decir. Y al final, bueno, pues había un pacto ahí al que se presta el PSOE, lógicamente, que es el primer beneficiario. Intentan, en las elecciones del 79, fracasan. Lo intentan el 23 de febrero, donde Felipe González, como todo el mundo sabe, el PSOE no tenía nada que ver con el golpe de Estado, solamente que Felipe González era el vicepresidente previsto, pero vamos, que si van a nombrar a alguien vicepresidente de un golpe, seguro que no le han preguntado antes, oiga, ¿usted quiere ser vicepresidente? No. A mí ponme. Y en fin, entonces lo que hace el PSOE es que tiene un compromiso con los agentes que diseñan la transición y lo primero que hace González cuando llega al gobierno, en diciembre del 82, que es cuando toma posesión, es abrir la verja de Gibraltar e iniciar las negociaciones para la entrada de España en la OTAN y en el mercado común. Las dos estaban, por cierto, condicionadas para que España pudiera entrar en el mercado común, la Comunión Económica Europea, entonces tenía que ingresar en la OTAN. Y entonces el PSOE, que dice de OTAN entrada, de OTAN no, y tal, va a ser fuera, va a ser fuera y toda la historia, da la vuelta al asunto y dice que bueno, que como ya habíamos entrado en la OTAN con Leopoldo Calvo Sotelo, que ya para qué nos vamos a salir, que ya es tontería lo de salirse. No. Y en definitiva es un artefacto y es un producto norteamericano, alemán y español. Y digo alemán por el asunto de lo que has comentado tú antes de la financiación del escándalo Flick, ¿no? Un multimillonario alemán, el número uno de las fortunas alemanas en aquel momento, que, Flick, que es un tipo que soborna a toda la clase política alemana entera, de derecha a izquierda, la CSU, la CDU, el Partido Liberal, los socialdemócratas, todo lo tiene absolutamente sobornado, todo lo tiene absolutamente comprado, como luego se demostró en Alemania. Y aquí, pues a través de una fundación, la Fundación Friedrich Ebert, que estaba ligada al Partido Socialista Alemán, entrega unas nutridísimas cantidades de marcos, la primera entrega es de 1 millón de marcos, que entonces era una auténtica barbaridad, para que vayan a parar al Partido Socialista. Todo esto se vio luego en el Parlamento, en sede parlamentaria, en una comisión parlamentaria, y quedó clarísimo. Es decir, nadie albergó ninguna duda. El único problema era que entonces no era delito todavía, cuando se habían producido los hechos, no era delito la financiación extranjera. Y en consecuencia no se pudo condenar a Felipe González al asunto por esa razón. Bueno, por esa razón y porque al tener la mayoría absoluta Felipe González tenía la mayoría en las comisiones y las comisiones bloquearon el asunto y dijo que no se vota. Es muy democrático todo. Pero es un partido que está corrupto incluso en su versión moderna, en su versión actual, desde sus orígenes. Corrupto política, corrupto ideológica y corrupto económicamente desde el principio. Bueno, Rodolfo Llopis, el año 82 que gana Felipe González, me parece que son 202 diputados, se va al exilio, y muy en Francia. Ganan los suyos y él se va al exilio porque considera que les han robado, ¿no? Este invento de Felipe González y del PSOE en exilio, que es verdad que en ese momento había dos PSOEs, el PSOE de los expertores del régimen, que apoyan que había que inventarse una transición. El régimen comete varios errores, uno de ellos es la despolitización de la sociedad y la culpabilización de todo el Partido Comunista. Entonces había que echar toda la culpa al Partido Comunista, cuando en verdad la mayoría, la totalidad de los crímenes que se cometen en la España en los años 30 y en la Guerra Civil es responsabilidad del PSOE, que era el partido mayoritario, era quien gobernaba. Incluso la matanza de Paracuellos, cuando las permite un jovencísimo Santiago Garrido, tenía 21 años, no lo olvidemos, era el presidente de las Juventudes Unificadas Socialistas y Comunistas, pero él venía del PSOE, no venía del Partido Comunista, luego se pasó al Partido Comunista. Todas las grandes matanzas las permite el Partido Socialista, pero en pos de la reconciliación, que se hizo muy bien, el pueblo español estaba reconciliado, y lo cuento en el libro, en el año 40, pero todo era una mentira, no una mentira, para mí fue un error esa despolitización, porque luego llegamos en el año 77, y la mayoría de ustedes se acordarán, la UCD se llama así, Unión del Centro Democrático, porque el movimiento no era ni de derecha ni de izquierda. Luego la gente, bueno, si no es de derecha ni de izquierda, será de centro. Entonces la gente, cuando gran parte de la gente que estaba despolitizada, cuando votaba la UCD, pensaba que estaba votando al movimiento, porque no eran ni de izquierda ni de derecha. La palabra centro no existía en España, surge con la UCD. Entonces la gente
vota la UCD mayoritariamente, insisto, porque estaba absolutamente despolitizado, y si no era de izquierda ni de derecha, era de centro, y por eso se llama Unión de Centro Democrático. Y esto que puede parecer anecdótico era cierto, no se sabía. Y entonces se criminaliza al Partido Comunista y se olvida la responsabilidad del Partido Socialista, y se le lava la cara. ¿Por qué? Porque los niños que fundan el Partido Socialista del 77 eran todos niños del régimen, eran hijos de papá, que eran vistosos, ministros, secretarios generales, alcaldes de pueblo, gente que estaba vinculada al movimiento, que si sindicato, que si tal, que si el diario Pueblo, que si Emilio Romero. Te quiero decir que no estaba mal visto, pues esto va a ser una democracia. Luego la gente no sabía lo que era el Estado autonómico, el sector 4, no se veía, de verdad, esto hay que entenderlo en esa situación. Y luego llega Zapatero, por culpa de José María Aznar, y también lo cuento en el libro. Zapatero, cuando en el año 2002, si no me equivoco, 2001-2002, en sede parlamentaria condena el 18 de junio de 1936, claro, en 2002, ¿no? Y condena en un 20 de noviembre, condena el 18 de julio. Lo que está haciendo en ese momento es escribir el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, cuando se habla de la superioridad moral de la izquierda. No, mentira, la superioridad moral de la izquierda se la dio José María Aznar al PSOE de Zapatero, y Zapatero, que llegó ahí, que sea Bambi, que sea tonto, que sea tal, estaba muy ideologizado, y entonces que el PSOE en el fondo estaba muy ideologizado, pero no la generación de los Bono, luego sí, de los Felipe González. Estos eran niños de papá, la educación que habían recibido pues era otra, y eso pues se les había quedado una España unida, no sé si me entendéis. Y entonces cuando llega el Zapatero dice, yo soy heredero del PSOE del exilio, y él recupera el PSOE en el exilio. Y lo que hace es unificar ambos PSOE. Es verdad que hubo una época en que existían dos PSOE. El de Felipe González, no es que ninguno de los dos fuera bueno, uno era ladrón, corrupto y asesino, y el otro era, pues no os imagino, era el heredero del otro PSOE. Y lo que hace Zapatero es unificarlo en un acto de maldad sin límites, y luego Sánchez es la evolución de todo aquello. Es decir, bueno, pero Javier, de esto ya hace 20 años, hace mucho tiempo, vamos a algo más actual. Bueno, vamos a la guerra civil. A las chicas. No, digo a las mujeres de... El discurso, no, las otras mujeres, sí. El discurso historiográfico de la izquierda viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que el golpe de Estado del 18 de julio, su celebración, el levantamiento, el alzamiento, se debe a una situación de desorden generada por los fascistas con el expreso propósito de crear el caos y de esa manera justificar el golpe y tal, ¿no? Bueno, básicamente se apunta a la Falange como la causante de esta situación, ¿no? Lo malo es que la realidad histórica pues les dice absolutamente, ¿no? La violencia política, la militarización de la política existía y era muy anterior a que se fundara la Falange, los asesinatos políticos ya, pues ni te cuento, y de hecho, no solamente eso, sino que recordamos cómo después de la fundación de la Falange son los socialistas y otros grupos también, pero fundamentalmente los socialistas, los que se lanzan a una campaña de asesinatos contra los militantes de la Falange, que tienen que padecer hasta 11 muertos en sus filas antes de que dé ninguna represalia. Es decir, que la violencia vino por parte de una izquierda que llevaba ejecutándola y ejercitándola desde hacía largas décadas. Y, como digo, asesinaron a 11 chicos, porque era gente por lo general muy joven, y de hecho el hecho que provoca la primera represalia mortal de la Falange es el asesinato de un joven de 18 años, Juan Cuéllar, en la casa de campo de una manera particularmente horrible, pues estampándole un cántaro de vino en la cabeza, y después, pues en fin, con una celebración de las Juventudes Socialistas que se estaban reuniendo entonces en la casa de campo, en la cual pues no faltaron los bailes en torno al cadáver, las burlas, las mofas, e incluso se dice que la dirigente de las Juventudes Socialistas, Juanita Rico, orinó sobre el cadáver descompuesto de Juan Cuéllar, al que, como estaría el cadáver, porque que incluso a la madre no se le permitió verlo, porque era absolutamente irreconocible y había sido literalmente masacrado por una turbamulta de los que se llamaban los chipitis por entonces, ¿no? Sí. Bueno,
La izquierda hizo todo lo posible, y particularmente, como digo, el PSOE hizo todo lo posible por generar esa atmósfera de odio, esa atmósfera de enfrentamiento, de violencia y de muerte, y cuando lógicamente, pues después de sufrir, como digo ya, una serie de crímenes insoportables, la Falange dio la represalia, eso ha servido para justificar el que los fascistas provocan la situación de desorden en España para justificar el golpe. Bueno, yo en el libro cuento de forma personalizada el asesinato de Juan Cuéllar y de otros tantos. Y Falange se funda en 1933 y los crímenes empiezan 2 días después del advenimiento de la Segunda República, ya en abril de 1931. Así que no hay que esperar mucho más. La quema de iglesias, de conventos, es desde un primer momento, no es que esperaran. A pesar de que ellos gobernaban, esto es curioso, en la historiografía, si uno lee, lo llaman, digo por pasar muy rápidamente, el bienio reformista, lo llaman, no reformaron nada. Es más, duró 2 años porque entre ellos mismos se estaban matando, me refiero a los 2 primeros años. Cuando se convocan elecciones anticipadas en 1933 y lo ganan las derechas, la derecha siempre muy cobarde, muy timorata y muy tibia, rehúsa la responsabilidad de gobernar para no ofender a nadie y le dejan al Partido Radical, que venía a ser una especie de UCD, una especie de ciudadano. Digo, pues el experimento centrista en España siempre ha fracasado. Sería un partido radical, luego sería la UCD y luego sería Ciudadanos, para que nos pongamos, y todo fracasa, y la celda que gana mayoritariamente le permite al partido de Lerroux que sean ellos los que formen gobierno, y la mayoría parlamentaria se la iban a dar a ellos. Bueno, cuando en octubre del 34 deciden meter a 3 ministros, ojo, que esta es otra de las grandes mentiras. La intentona golpista del PSOE estaba desde antes, desde el día siguiente de ganar las elecciones. Se habían visto cómo había armamentos o arsenales en la ciudad universitaria, en Sevilla, en Perugia y en Asturias, pero esto un mes antes de que la CEDA decidiera incorporar a 3 ministros, además de un perfil más o menos bajo. Estaban esperando cualquier excusa para lanzarse a lo que ellos llamaban la revolución, porque ellos, lo de la democracia burguesa, la verdad es que poca gente creía en la democracia burguesa, porque todo el mundo achacaba a la democracia burguesa liberal, como la conocemos, la causante de la Primera Guerra Mundial, con lo cual hay que entender la situación en la que estamos viviendo. Ahí la modernidad no era ser demócrata, ahí no había nadie demócrata, quizás la CEDA y de aquella manera, o el partido de Lerroux, a lo mejor creían en esto, en la democracia liberal, pero lo moderno era ser o marxista o ser fascista, y es verdad, eso nadie creía en democracias liberales. Es que ahora el PSOE nos vende una imagen de que ellos han defendido. Yo no defiendo eso, es que es mentira, nadie creía en eso, ¿no? Ni uno ni otro, pero los que llevan la iniciativa de acabar con el régimen son ellos. Ellos decían que la democracia burguesa, la república burguesa, les sería útil mientras los resultados les fueran favorables. A partir del año 33, que es curioso, lo llaman el bienio negro, pero lo llaman el bienio negro porque ellos se lanzan continuamente a no dejar gobernar. Todo era una excusa. Bueno, ya lo habían hecho ellos antes, porque las sublevaciones, las intentonas golpistas o revolucionarias de los anarquistas también habían sido continuas, ¿no? Lo de Casasviejas es lo que le cuesta el gobierno a Manuel Azaña. Es decir, sí, la caída. Con retraso es lo que motiva que el PSOE se desentienda de la tarea de gobierno, porque claro, no puede apoyar un gobierno que ha ordenado los tiros a la barriga contra los campesinos rebelados en Casasviejas. Entonces, a partir de esa ruptura que tiene lugar en el verano del 33, el PSOE deja de colaborar con la República, con la gobernabilidad de la República, y literalmente se echa al monte. Es decir, es entonces cuando decide ir por la vía insurreccional. Ya no sostiene nadie, ni siquiera los historiadores, digamos, más afectos a la causa, ya nadie sostiene que la revolución del 34 es la respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno, que por caso no se había justificado, es así, claro, pero llevaban meses preparándola, y eso no tiene duda nadie. Bueno, y luego, pero tú comentabas cómo el asesinato de Juan Cuéllar motiva la reacción de Falange, que los periódicos de izquierda lo llamaban Funeraria Española, en vez de Falange Española, el ABC, entre otros. Sí. Por cierto, luego asesoraron a varios trabajadores de ABC, vaya vergüenza para el periódico ABC, que lo que aspira es a ser el país. Lo que pasa es que el país se ha quedado
sin lectores, con lo cual a veces también es igual que el Objective. El Objective es el periódico digital que lee la gente que vota Vox, pero que quiere ser el país del siglo XXI. Han llegado un poquito tarde, un poquito tarde. Y en este contexto tenemos que se exagera la represión de la intentona golpista del 34, pero se exagera a límites insospechados. Y como ahora, porque la historia se repite en esto, esos medios de comunicación también timoratos dan pábulo y una aureola de aventureros a los asesinos de Asturias. Digo de Asturias porque es el único sitio donde había triunfado la intentona golpista, y como si fuesen aventureros asesinaron a 33 curas, sacerdotes, en total de los represaliados y los gente sublevada, unos 1.500 muertos, costó la revolución, la intentona golpista del PSOE. En Cataluña la verdad es que los escamots, los valientes aguerridos separatistas, en cuanto oyeron 2 cañonazos, no se presentó nadie voluntario, es decir, había muchísimos más fusiles o armas que voluntarios. Fue un fracaso, porque habían preparado una serie de autobuses para recoger a voluntarios del partido de los Mataculas, de la izquierda republicana. Digo el partido de los Mataculas porque luego no quedó ningún sacerdote vivo en Cataluña, asesinaron a prácticamente todo el que cogieron, excepto unos cuantos que eran separatistas. Bueno, eso era experto en la CNT. Sí, eso la CNT, que era lo que dominaba en Cataluña y no dejaron un cura vivo. Por eso es curioso que oyen Junqueras y esto digan que son católicos. ¿No? Recuerdo que estaban el gobierno de Artur Mas, fue a la beatificación de 7 sacerdotes, y había un gobierno de coalición con la izquierda republicana. Digo, coño, pero si la beatificación de estos sacerdotes los ha asesinado el partido de tu vicepresidente de gobierno. Esto pasa en España, Esto es curioso, en la misma sigla del odio, los que han asesinado a los 7 curas que estaban beatificando era el partido que formaba parte del gobierno del presidente que iba a la beatificación de los 7 sacerdotes. Y no pasa nada, pues no lo cuentan, con tal de no. El caso es que el Partido Socialista son el instigador de la mal llamada Revolución de Asturias del 34, que fue el preludio de la Guerra Civil, y que la derecha tiene mucha parte de culpa porque tenía las herramientas para haber ilegalizado a los grupos que participaron en ello. Pero hay un tema, y no quiero dejar pasar antes de que se me pase. Largo Caballero estuvo involucrado, fue uno de los mayores instigadores, y hubo un fiscal que le tocó investigar su causa. El fiscal se llamaba Valentín Gamazo. Cuando en julio de 1936 estalla el lanzamiento cívico-militar por parte de aquellos que dijeron, es que o nos sublevamos o nos matan, con lo cual está más que justificado, y eso lo demuestro en el libro. A Valentín Gamazo le dice que se vaya al campo. Pues claro, dice, yo no he hecho nada. Bueno, usted ha investigado a Largo Caballero, y eso es un delito. Yo, era mi trabajo, voy a investigar. Bueno, algo parecido le pasó a Melquiades de Salva, que a pesar de que era masón, le tocó defender a José Antonio porque era el decano del Colegio de Abogados, y para protegerle le dice el PSOE que se vaya a la cárcel. Me van a meter en la cárcel para protegerme. No, fue degollado en la cárcel. Bonita manera de protegerte que tenía el PSOE. ¿Qué estará pensando ahora mismo el juez Peinado? Sale con cuidado, porque a Valentín Gamazo, pues mucho menos, se va, aparecen milicianos del PSOE, tenía 4 hijos, 3 o 4 hijos yo creo, y delante de él le asesinan a sus hijos de menor a mayor. Luego le asesinan a él, luego llaman a la puerta y a la viuda le tiran los 5 cadáveres. Esto es historia, no es. Valentín Gamazo a día de hoy no tiene ninguna calle, ni sus hijos tampoco. Sabemos lo que le pasó al hijo del coronel Moscardó. Bueno, lo que le pasó con su hijo Luis, no fue asesinado él solo. Claro, el coronel Moscardó, yo en el libro sostengo, esto lo cuento en un libro que tú y yo tenemos, está con el banquillo, donde, claro, el coronel Moscardó, viendo lo que había pasado en el cuartel de la montaña, que todos los que se rinden y todos los heridos, luego fueron todos asesinados. Dice el coronel Moscardó, yo para qué me voy a rendir, nos van a matar a todos. Entonces aguanta, y días después asesinan a su hijo, no solo a su hijo, lo asesinan con otras 63 personas más que pasaban por ahí. Todo esto en la retaguardia, ¿no? Lo asesinan, Javier,
no puedo dejar pasarlo, como consecuencia, y esto los suelen esgrimir determinado tipo de historiadores diciendo, bueno, pero no lo asesinaron para que rindiera el Alcázar, no propiamente, sino que lo asesinan días después como consecuencia de un bombardeo de los nacionales. Es decir, porque esto era una práctica habitual durante la guerra en la zona del Frente Popular. Cuando se producía un bombardeo, como represalia, se fusilaba, se asesinaba a los presos. En la zona nacional jamás pasó tal cosa, pero era práctica común en la zona republicana, en la zona del Frente Popular. Y con motivo de un bombardeo sobre Toledo, el hijo de Moscardó es asesinado. Quiero recordar aquí que los bombardeos son, desgraciadamente en nuestra época, moneda común, y es algo que está admitido que se puede bombardear, sobre todo en determinadas circunstancias, población civil. Pero además, en este caso, se trataba de una plaza que era frente de guerra, y por lo tanto, de acuerdo a las normas de la guerra, por supuesto, Toledo era un objetivo legítimo. Bueno, evidentemente les daba igual que el objetivo fuera legítimo o no lo fuera. Fusilaban a los presos, a los que trataban como rehenes. Y eso es lo que le pasó al hijo de Moscardó. Y además es asesinado con otras 63 personas más, civiles o algunos militares retirados, pero que no habían pegado un tiro, no les había dado tiempo. Llevaban en la cárcel desde junio de 1936. También hay un detalle que cuento en el libro, que es el diferente trato, porque siempre comento esto y los que me escuchan por las mañanas, y es verdad que hubo gente buena en ambos bandos. Mi abuelo estuvo en el bando republicano, pues le tocó la milla en Valencia, ¿no? Era ingeniero y de repente, como eran los analfabetos, pues le hacen capitán de la República, después de hacer jabones. Suerte para él que no había pegado un tiro en su vida, pero esto era como se hacen las cosas. Pero solo un bando tenía razón, ineludiblemente los que hemos estudiado, sabemos, y es el que ganó. Solo ese bando. España comete un error gravísimo permitiendo en 1977 que las siglas del odio se reincorporen a la vida civil, a la vida pública, como si nada hubiese pasado. Ese error que cometimos en 1977 es el que estamos pagando hoy. Es decir, sí que hubo gente buena en ambos bandos, la reconciliación, jiji. Yo no lo hubiese hecho así. Yo creo, de verdad, y esto lo digo porque soy un firme defensor de la pena de muerte, soy de los que opinan que en España se ha fusilado poco, pero insisto, esto no es, esto es una opinión mía. De 50.000 penas de muerte, no digo 50.000, se acaban ejecutando unas 14.500. Se salvó. El imaginario colectivo acaba diciendo que se ejecutó mucho. No, yo soy de las que opina, y de verdad es una opinión muy personal, que se salvaron a demasiados asesinos. Y es verdad, la mayoría de esos cuya pena fueron conmutados lo fueron porque a su vez habían asesinado a los testigos. Por ejemplo, el abuelo de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. No quedaban testigos, y si no habían testigos de aquello, no se ejecutaba la pena. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Que la mayoría de esos supuestos asesinos, que para mí sí lo eran, la generosidad inmensa del régimen en pos de la reconciliación los colocó de funcionarios, porque nadie les quería dar trabajo. Y entonces luego encontramos que mucho rojo de sindicatos de la época que estaban ahí metidos, y es por eso, porque se fue excesivamente condescendiente con asesinos y criminales. Insisto que esto es una opinión muy personal. Yo estoy encantado con la reconciliación, os quiero mucho a todos, pero sigo pensando que se perdonó demasiadas vidas de culpables y de asesinos, pero en exceso. Entonces, no es que Franco mandara a fusilar, que no mandó a fusilar a nadie, es que salvó la vida a demasiados criminales y asesinos. Pero insisto, no quiero que ustedes piensen como yo, porque yo creo que esto es una opinión excesivamente radical. No, yo no sé si se perdona demasiado, porque quiero pensar que nunca son demasiados los perdonados. Pero sí es verdad, y es un hecho histórico indudable, que se perdonó a una gran cantidad de personas que eran asesinos sin posibilidad ninguna de defensa, y que en muchos casos se hizo por cuestiones como, bueno, razones de edad, podemos decir, razones incluso de necesidad. Hay
cartas donde las mujeres piden el indulto de sus maridos y normalmente son atendidas. Bueno, el fantástico libro que ha publicado Miguel Platón, que ha sacado actas. Cualquier excusa era buena para un año y medio perdonar la vida. Aproximadamente, sí. Efectivamente, y ahí está la documentación que aduce Miguel Platón, que es el único que ha estudiado esto, y que bueno, esto como que se ha convertido sencillamente en un arma de esgrima ideológica y política en España. Sinceramente, pues hay que decirlo, todo este tema de la represión, todo este tema de los fusilamientos y demás, sencillamente no es serio. La documentación fundamental de este asunto, que está en el archivo de Ávila, solo la ha tratado Miguel Platón. En España se llevan décadas hablando de cifras, de causas, de juicios, de condenas, sin que un solo historiador haya ido al archivo de Ávila, hasta que ha ido Miguel Platón a hablar de esto. Es decir, se han estado dando cifras de un modo absolutamente gratuito. Se ha hablado de 50.000 fusilamientos en la posguerra, de 70.000 fusilamientos en la posguerra, y no es verdad. De hecho, las cifras que se dan ahí son de unos 12.500 aproximadamente, más unos 2.000 probablemente el año 39, antes de que todo esto estuviera reglamentado, con lo que puede estar efectivamente la cifra que daba Javier hace un momento de unos 14.000 y pico, sobre un total de unos 25-30.000 casos que se vieron en la posguerra, no los 200.000 que nos están contando, etc. Y además, precisamente por instigación del PSOE, lo que se está haciendo es, como tantas veces, una gigantesca ceremonia de la confusión, donde se mezclan casos en los que efectivamente hay algunos inocentes, o gente que fue enjuiciada sencillamente por su pertenencia a un sindicato, una organización o un partido político, y criminales, en fin, con varias causas y con varios, iba a decir, en fin, muertos sobre su conciencia. Había algunos que es para dudar que la tuvieran. Y se ejecutó en los casos fundamentalmente, no digo que no haya ningún otro, porque estadísticamente eso es imposible, pero se ejecutaron los casos en los que, por decirlo así, el reo era insalvable. Porque además a las causas, como Platón ha aducido con enorme convicción, se le sumaban normalmente informes de la falange local, de su lugar de procedencia y de la Iglesia. Y los informes o eran positivos para el reo o no eran atendidos. Es decir, que de nadie se decía, no, ¿cómo va a condenar a este a no sé qué? Fusílelo y tal. Todo lo contrario. Si el informe era desfavorable, no se atendía. Entonces, quiero decir que las cosas han sido muy contrarias a lo que nos han venido contando hasta ahora, que es, como tantas veces, y por la razón que he apuntado antes de la investigación que Miguel Platón ha hecho, es una fábula. Sencillamente una fábula sin sustento historiográfico, ni documental, ni serio, ni sensato, y nos han estado engañando con todo este asunto. La realidad es que no entro ni salgo en si todos los fusilados digamos, tenían acreditado su condición asesina, aunque todo da a entender que sí, pero sobre todo lo que sí que hay que apuntar, como dice Javier, es que muchos de los que fueron exonerados, sin duda ninguna, eran absolutamente culpables, y de acuerdo a las normas de la época procedía la ejecución de esas personas. Eso es un hecho. Bueno, felizmente, en mi opinión, no se produjo ese fusilamiento, pero no porque no lo mereciese. Ahí está. Bueno, pues tenemos que discrepar Fernando y yo, el número de fusilados. Tú hubieses fusilado menos, yo soy más simpático, hubiese fusilado más. Soy simpático, pero me lo atributo yo. Por cierto, gran mérito el que tiene Luis Valiente publicando estos libros que hacen honor a la verdad. Uno es Historia Criminal del Partido Socialista, y otro el de Miguel Platón, que no ha habido otro estudio que haga referencia a la represión de posguerra como el de Miguel Platón, por el que Luis Valiente apostó, y lleva años hasta que ha visto la luz, ¿sabes? Bueno, una cosilla te quería, porque tenemos que ir acabando, me dicen por ahí. Es que vemos un micrófono y no lo dejamos. Interpretado. Bueno, todo esto hemos contado, sobre todo has contado tú, una historia de una dimensión enorme, ciertamente, que ha influido en la historia de España, o que incidió en la historia de España de una manera francamente negativa. En España no hemos tenido un partido propiamente socialdemócrata al estilo europeo, hemos tenido una especie de mixtura argentino-mexicana, o sea, una cosa entre el PRI y el kirchnerismo, ¿no? Hasta arriba de corrupción, de putrefacción en todos los aspectos. Y pues por traer algo de actualidad, ya que hemos hablado de la Guerra Civil Española, además de esa actualidad tenemos que, yo creo que terminar
viniéndonos al presente, ¿no? El Partido Socialista ha acabado, y no quiero ni pensar, por eso digo que había de verdad que habría que disolverlo, porque yo ya no sé cómo puede degenerar más, pero será capaz, seguro. Ha dado en Coldo, en Ábalos, en Jessica, en los catálogos, en fin, ¿no? ¿Qué nos puede esperar, Javier? Habiendo llegado a este punto, si el PSOE no desaparece, pues PSOE 2037, ¿a qué se pueden estar dedicando? No, bueno, hacer negocios en la luna, seguramente, ¿no? A venderla por parcela. No, el progreso en España, lo llevo comentando Fernando y así mucho tiempo, el progreso en España es incompatible con la existencia del PSOE y nos tenemos que dar cuenta de eso. Hoy hemos puesto en la boca del lobo, esto es un inciso, una mamarracha, que era policía municipal y hablaba, era agente municipal en una comisaría de La Coruña, diciendo que el progreso está en ir como nuestros padres y abuelos viajaban con un coche compartido. Claro, luego la verdad es que se dio, viajaban en bicicleta o iban andando. La modernidad es volver a las cavernas, es volver para atrás. Y luego decían, podemos compartir coche con una aplicación que te abre. Yo, coño, mi padre y mi abuelo no conoció esto, de que el coche se te abría y se te movía. Es decir, esta gente nos quiere quitar absolutamente todo. Y esto no es la Agenda 2030, que también, esto es de ahora. El PSOE tiene una cosa que es arrancarnos todo, está dispuesto a lo que sea. El problema es lo que hace el PSOE cuando cede con el separatismo, no es que lo haga por obligación. Ojalá lo hiciese por obligación, no tengo más remedio, lo hago para seguir en el poder. No, es que lo hace por convicción, porque su modelo de España es una España dividida, una España confederal, con un rey o con una monarquía, les da igual lo que sea, si siguen teniendo un jefe de Estado o una monarquía así, pues, les vale de sobra, no van a poner ninguna pega. El problema del PSOE es que no lo hace por obligación, lo hace por convicción, porque esta es la España en la que no se quedan ustedes que están, es que si no harían, es que no harían igual. Este es el problema. Este es el país en el que creen, no la España en la que creen, porque es un país que no es España. Eso es el país. Y este es o acabamos antes con el PSOE, y esto no hay ninguna falacia, luego acabar legalizarlo por los crímenes, por la corrupción filosófica o metafóricamente hablando. A mí todo de filosófica me encanta, o ellos se acabarán con nosotros, pero no solo metafórica o filosóficamente hablando con España, acabarán con nuestras vidas, porque no tienen ningún reparo, porque para ellos nos han cosificado a todos aquellos que les ponemos ayuda, no somos nada para ellos. Entonces es urgente denunciar a este PSOE, que es el PSOE, es la evolución, Sánchez ha conseguido ya el estallido, la bomba atómica de todos los PSOE, que siempre han sido el mismo, pero han ido evolucionando, pero ya no saben dónde meterse, ¿no? Y además les da igual, echan de menos a Largo Caballero, echan de menos, además te lo dicen así de claro, es decir, echan de menos a gente que asesinaba sin ningún pudor, con lo cual les digo muy seriamente, o acabamos con ellos o ellos van a acabar con nosotros, y no filosóficamente hablando, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Fernando y a Javier. Antes de pasar a un breve turno de preguntas, de un par de preguntas, porque no tenemos tiempo para más, pues bueno, recordarles que tenemos aquí el libro publicado por Actas, escrito por Javier García Isaac, que hay que leerlo para formarse, pero quien no lo vaya a leer porque no tiene tiempo, que lo compre por gratitud a dos valientes como son la editorial Actas y su jefe y Javier García Isaac, que han escrito este libro de auténticos valientes. En segundo lugar, la salida, si quieren, pueden dejar un donativo para ayudar a los gastos que lleva la Asociación Cultural Club de Trento, organizadora de este acto, que anuncio que hemos organizado para el día 5 de abril, todavía no es público, mañana lo moveremos, una jornada sobre la división azul, con los mayores expertos sobre el tema aquí en Ardemans. Mañana les llegará y mañana podrán inscribirse. Así que si alguien tiene alguna pregunta, José. Hola. Hola. Buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con usted en el 99%. Mejor, Y espero, soy optimista, que esto sea el último. Este criminal sea el último. Solo discrepo en una cosa. Yo creo en lo legal. Pero legal para mí fue necesario ante la poca absoluta
sin el GAL no se hubiera movido y yo creo que eso colaboró para acabar con esto. No. Mi opinión. No. Obviamente, Nos vamos a estar usted y yo de acuerdo en ese 1% ahora mismo. El PSOE tenía todo, absolutamente todo, y tenía el ejército. Hay una cosa mala de Thatcher, yo no soy duro, yo soy de aquellos que estuvo un par de días esperando para irme a voluntario con 15 años a las Malvinas. No, el embajador estaba borracho y no hubo marcha a las Malvinas, y le quiero decir, tenía todo. Margaret Thatcher en un momento dado asesinaron a un comando de línea en Gibraltar y dijo, mira, he sido yo. Tenía todo, el ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, un partido que decía que estaba en contra de la pena de muerte y secuestraba gente que se equivocaba. Miren, cuando había 1 millón de pesetas para pagar los sicarios, entre medias se iban de putas al casino, siempre lo digo mal, no sé si era el de Bilbao o el de San Sebastián, que Pedro me corregirá, yo creo que era el casino de Bilbao, no el de San Sebastián, porque el otro no existía, y se lo gastaban. Se lo gastaban en putas, se lo gastaban en flores, se lo gastaban en drogas, y al final al sicario le quedaban 100.000 pesetas. Cogían a un matado y se equivocaba de cuál era el objetivo al que tenían que hacer. No era necesario el GAL. Para combatir al terrorismo lo que hacía falta era la legalidad. Lo que pasa es que tú tenías que endurecer las leyes. Lo que no valía es que luego había una rueda de reconocimiento y resulta que un tío decía que eso le habían torturado y esos tíos se han apartado y algunos de ellos se han asesinado. Con la legalidad en la mano se podía haber hecho absolutamente todo. No hacía falta desde el punto de vista cometer una ilegalidad para combatir al terrorismo, con la legalidad en la mano. Pero el PSOE le gustaba jugar a dos cosas. Y para colmo de males, le echaba la culpa a la extrema derecha. Decía que los GAL eran la extrema derecha que ellos combatían. No. Por eso digo que con esa mayoría tan absolutísima, la gran mayoría del pueblo español les hubiese aplaudido que hubiese actuado contra el terrorismo con la legalidad. No, y te digo más, incluso puestos a aceptar esos métodos y esos medios de actuación, lo que no puedes hacer es dedicarte a robar, es decir, que te estén pasando fondos reservados y tú pues irte al casino de Torrelodones, ¿no? como Torrente o tal. Entonces, no. Es decir, el problema fue ese. El problema es que años antes se habían hecho cosas parecidas, pero los agentes que pasaban a Francia, recordemos que, por ejemplo, voló por los aires Argala, ¿no? Había matado a Carrero 78, sí. En el segundo aniversario, pero del asesinato de Carrero. Bueno, es decir, eran otra gente y hacían otras cosas, no se les ocurría hacer eso. De hecho, el lema de los servicios policiales antes de la aventurosa transición, del régimen innombrable, el lema que tenían entre los agentes era los trabajos más sucios para la gente más limpia. Y lo que se hizo con el GAL no fue precisamente eso, y eso es lo que llevó a que algunos, como el Marsellés y otros agentes del GAL, entraban en el ministerio al grito de ¿qué hay de lo mío? Porque claro, le habían prometido un dinero que se habían gastado otros en otras cosas, ¿no? Es decir, lo del GAL fue, desde luego, por muchas razones, inmoral en todos los aspectos. Discúlpeme eso, no quiero monopolizar, pero digo, no estoy de acuerdo con usted. O sea, los GAL fueron chapuceros, delincuentes, todo eso sí, por supuesto, pero con todo el ejército, con toda la legalidad, cuando los etatas ponían la bomba o ponían un tiro en la nuca y pasaban, ya los circuitos estaban tomando un café en Endaya, no era posible sin romper relaciones con Francia y lo arreglan. No, si hay 1000 métodos romper relaciones con Francia, hay que ser valiente. Pero vamos, que le comprendo, ¿eh? No, pero le repito que incluso aceptando eso, pero así no se hace. Y aceptando eso así no se hace, y menos contratando mercenarios. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no hay policías en España? Sí, bueno, pero no sé, eso ya es otra cosa. Nos quedamos sin tiempo. Las preguntas en privado a Javier y Fernando, que van a estar un ratito aquí dedicándoles libros. Muchas gracias.